entonces, una pregunta que me quedó colgada, porque yo escuchaba, Soto, que tú decías, y mencionás los contratos a 20 años con privados. Bien. Ahora, y eso remite también a qué posibilidades hubiera tenido UTE reales nuestro Estado de hacer la inversión que están haciendo los privados. Imagino que son inversiones millonarias. ¿De verdad no van a ser 20 años de ganancia? ¿Cuánto tiempo les lleva recuperar la inversión, o sea, amortizar la inversión? A ver, vuelvo a lo que decía hoy. Las líneas de crédito que consiguen un privado son líneas de créditos muy interesantes, ¿no? Con muy bajas tasas de interés, porque la garantía, la forma que saben, la tasa, saben que es una rentabilidad asegurada, que el retorno está garantizado. El prestamista, digamos, va a conseguir esto porque no hay un riesgo, no es una inversión riesgosa, por lo tanto, tiene otro tipo de consideraciones. Aparte, el pagador es la UTE, que es la empresa que acá en Uruguay tiene mejor puntaje a nivel crediticio. Justamente una de las consultoras de riesgo, la Fitch, decía justamente que la UTE es la empresa que mejor tiene puntaje para poder acceder a esas líneas. Pero de todas formas, ¿se sabe en cuántos años se amortiza la inversión de un monstruo de estos eólicos? Nosotros, el costo de producción de energía, es cero, porque tiene un costo marginal. Tiene un costo marginal de mantenimiento y operación, que es un costo marginal en la estructura de costo, y el costo, digamos, no tiene insumos para generar energía. Nosotros entendíamos que a los 5 años una inversión de estas características está saldada una inversión de estas características. Hay parques que en 4 años, que salía justamente la información por otros problemas relacionados con la eólica, que llegaban a los 24 millones de dólares facturados en 4 años. 4 años, 24 millones de dólares. Y es un parque relativamente pequeño de 10 megavatios. Pero acá el tema está claro que la UTE, si hubiese hecho estas inversiones, nosotros estamos convencidos que hubiese sido más barato. ¿Por qué? Porque después el costo es cero. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que acá hay un conjunto de herramientas legales, normativas y políticas que impiden la expansión de la inversión pública. ¿A qué refiero con esto? Hoy el déficit fiscal es un problema que está sobre la mesa. Está sobre la mesa, todos conocemos las dificultades que hay, también todos conocemos el rol que se le está adjudicando a las empresas públicas, pero eso es algo que me voy a referir después. Hoy por hoy hay algunas herramientas normativas que tenemos que rever, porque si no es imposible que la UTE hubiese hecho estas inversiones. ¿Cómo qué? La forma en que se calcula y que se cuantifica el déficit fiscal en este país implica que durante un año corriente se contabilizan todos los gastos de operativos y gastos de capital y no se diferencian. O sea, ¿qué significa esto? Cuando se hace una inversión no se calcula la amortización, se calcula todo dentro del año fiscal que se computa la inversión. Por lo tanto, cualquier inversión de una fábrica, un taller de zapatos, que compre una maquinaria para mejorar su producción o mejorar su calidad, etcétera, hace un cálculo contable de una amortización X cantidad de años, 10, 12, 5. El Estado uruguayo no puede hacerlo. Porque hay herramientas, el Manual de Estadística de las Finanzas Públicas como herramienta fundamental, que determina que no se puede contabilizar las finanzas públicas de otra manera. Ese manual, que algunos países han abandonado, es un manual que el Fondo Monetario Internacional en el año 86 impuso para América Latina en el marco de otro tipo de discusión. El propio Fondo Monetario Internacional en el año 2001 recomienda el abandono de ese manual y volver a contabilizar distintos los gastos de capital, o sea, los gastos de inversión. Esto el Uruguay aún no lo ha hecho, Y eso realmente es algo que es un obstáculo real, objetivo, que frena la posibilidad de que la inversión pública se desarrolle. ¿Me puedo, para bajar a tierra más el tema? Sí. Porque en definitiva los que están del otro lado, y también nosotros, hasta tú mismo, lo que te gustaría ver, además de muchas otras modificaciones, es de verdad hacer honor a este puesto que tenemos liderando el mundo en energías renovables y demás, que se sienta en el bolsillo. Entonces, todo esto que tú estás planteando, que remite digamos, el manual de cálculo o de paramétricas para calcular déficit o inversiones,
¿tiene que ver con la tarifa nuestra a fin de mes que viene de UTE? ¿O eso tiene más que ver con cuando es superavitaria la empresa, el excedente se va para rentas generales y entonces no se termina de abaratar la tarifa que no llega a casa? A ver, con este escenario de negocio, la tarifa no van a bajar. ¿Por qué? Porque las ventajas de la energía eólica no están yendo para el pueblo uruguayo, sino que están yendo para el sector privado, que es el que se está beneficiando de todo esto. En estas condiciones, simplemente por haber instalado los 1.500 megavatios de energía eólica, las tarifas no van a bajar. Nosotros con las tarifas tenemos varios problemas. El primero, estructura tarifaria. Tenemos que la mitad hay varias tarifas eléctricas. Podemos dividirla básicamente en dos grupos. Las tarifas residenciales, ¿tá?, y las tarifas que son de los medianos y grandes consumidores. Que más o menos en cuanto a la cantidad de energía consumida son más o menos la mitad. Hay una mitad, y eso nos pusimos a investigar y a trabajar, las familias uruguayas tienen que saber que están pagando la energía, ¿tá?, y esto en pesos, en términos reales, sin andar haciendo ninguna comparación. En pesos pagan la energía al doble que lo que la pagan los medianos y grandes consumidores. Al doble, en pesos, en términos reales, nada de relativo, comparado, no. Entonces, o sea, ¿tenemos razón en estar un poco enojados con las tarifas, entonces? Tenemos razón en estar un poco enojados, sí. ¿Y por qué se da así? A ver. Porque hay un marco legal que ya viene de la Ley Nacional de Electricidad del 76, luego el marco regulatorio y la estructura tarifaria tenemos así. Para cambiar esto hay que cambiar la estructura tarifaria. Tenemos de la mitad del consumo, ¿tá?, de todo el consumo, hay una mitad de los consumidores que pagan la energía al doble que lo que lo pague la otra mitad. Eso es una relación de injusticia. Por eso nosotros, el primer componente que decimos, bueno, más allá si la tarifa de UTE es cara o barata, la tarifa de UTE es absolutamente injusta. Es injusta. Y ahí empezamos a trabajar un poco más y decimos, bueno, pero capaz que, está bien, vos le subís la tarifa a los grandes consumidores y bueno, y ahí se afecta competitividad, puestos de trabajo, una cantidad de cuestiones. Y empezamos a trabajar y decir, bueno, vamos a estudiar, vamos a ver cuánto pesa. Y ahí encontramos en promedio, obviamente, en los quintiles más bajos, en los hogares con menos ingresos pesa más, en los hogares con menos ingresos pesa más y los hogares con mayores ingresos pesa menos. En promedio, la tarifa eléctrica se lleva el 4% de los ingresos de cada familia uruguaya. En promedio, ¿no? El 4% de los ingresos del hogar son para pagar la tarifa eléctrica. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese otro sector de los consumidores que pagan el kilovatio a la mitad. Y ahí empezamos a estudiar, obviamente también, en promedio, hay industrias, actividades productivas que consumen, que pesa más y hay actividades productivas que pesa menos. En nuestro estudio encontramos que la tarifa eléctrica le pesa un 0,35%. La tarifa eléctrica le pesa 10 veces menos a los medianos y grandes consumidores que a las familias uruguayas. Bien, permitime un parate y que opinen o pregunten en el panel, puede ser, porque esto ya es para redondear el mal humor, ¿viste? ¿Puedo preguntarle algo justamente con respecto a esto? Porque creo recordar que cuando cierra Fanapel, una de las razones en que coincidieron tanto la patronal como los empleados en el sindicato es que la producción no era competitiva por el alto costo de la energía. O sea que estamos hablando de un gran consumidor que tenía una energía que no podía sustentar un precio que le hiciera competitivo su producto. Yo pedía un precio especial, ¿no? Pedía un precio especial. Sí, acá cuando se habla de energía para la producción, hay que ver cuándo está desglosado y cuándo no. Cuando se habla de los costos energéticos en la producción, siempre se habla de los consumos de combustibles y consumos eléctricos. En este caso particular de Fanapel, existía no solamente condiciones, las mismas condiciones que para el conjunto de la producción general a nivel eléctrico, sino que había otros problemas relacionados con el tema de parte de su maquinaria mismo y su aparato productivo. A ver, yo creo que acá en esto hay un tema hasta cultural que nos hemos acostumbrado a escuchar que la energía es determinante para los costos de producción. La energía es fundamental para la producción, pero la energía eléctrica que pese un 0,35, y ya digo, quizá hay actividades productivas que pese más que otras, pero en general, en promedio, pesa un 0,35%. Y yo creo, no es un tema de creencia, sino que es un tema de visión, de que realmente tenemos que ponernos a discutir eso, porque quizás hay actividades productivas mucho más electrointensivas
que quizás hay que tener algunas consideraciones, pero hay otras que quizás que no, que los niveles y los volúmenes de facturación pueden absorber quizás esas cosas. Contra lo que por ahí le cuesta tanto a las familias uruguayas de absorber ese 4% en su presupuesto mensual, ¿no? Porque nosotros los uruguayos, las familias no tenemos esa opción. Nosotros pagamos la tarifa y que tenemos que pagar. ¿Es eso o no tenemos luz? Monopolio, ¿no? Es el A viejo ver, chiste del monopolio. desde tribuna... Bienvenida a todas las movilizaciones que traten de bajar la tarifa para los uruguayos. Me parece que es necesaria, pesa muchísimo en el costo de vida de todos los uruguayos. Tú defendés la inversión de UTE, estás un poco en contra de la inversión privada, del tema de los molinos, pero también tenemos que contarle a todos los uruguayos que la UTE hizo una inversión de 360 millones de dólares en la interconexión con Brasil. Fueron los acuerdos entre Mujica y Dilma Rousseff, que después Brasil dijo no vamos a comprar energía. Fueron 360 millones de dólares que están ahí parados, que no suben absolutamente para nada. Con esas inversiones es la que hay que tener cuidado. Ligia. Retomando sobre todo de lo que estábamos hablando la semana pasada, que hablábamos de abuso de funciones y el tema de la derogación de este artículo, ¿no? De abuso de funciones que presenta el Frente Amplio. Estoy escuchando acá al dirigente sindical. Estamos hablando de que estamos haciendo inversiones y estamos dejando que los privados está privatizando la generación de energía. Entonces, esto me parece que va más allá de ignorancia de los que están frente a UTE o las decisiones políticas que se toman con respecto a la energía. ¿Esto no es un abuso de funciones? El estar beneficiando a los amigos del gobierno. Me presenta el caso de Fernández, ¿no? El dueño de Fripur, que dejó a más de 900 familias sin empleo y invierte después en estos parques eólicos. Digo, ¿esto entonces en qué se puede configurar? ¿Qué se podría configurar? Es un delito, porque si estamos perjudicando a trabajadores y perjudicando a la población con estas tarifas altas y a su vez con el tema de la privatización de la generación de energía, ¿en qué encuadra esto? Porque esto no puede seguir así, me parece. Es demasiado evidente y ya pasa, me parece, de ignorancia o falta de operancia al momento de administrar. Ya termina siendo, no sé, una estafa que le están haciendo a toda la población. Ya no, podés no referirte, pero, o sí, no sé. Pues sí, quisiera. Bien, bien. No, primero la inversión, con el tema de la inversión en Brasil, que habla de la interconexión, que es una conversora de frecuencia y la interconexión. En este contexto mundial, en esta etapa histórica, pensar en sistemas eléctricos no interconectados es peligroso, es peligroso. Es muy importante pensar en interconexión eléctrica, hay interconexión en comunicaciones, productiva, más a nivel de Mercosur, hasta política incluso, más allá del Mercosur, no quiero meterme en el tema Mercosur, sí. Pero la integración energética es fundamental en todo esto. Nosotros somos defensores de la interconexión energética. Acá lo que pasó, y acá hay que ser bien claros. Sin que se termine dependiendo, por supuesto, de que nos compren de afuera, porque si no, no sabemos qué hacer con lo que producimos. Haciendo referencia particularmente a la inversión de la interconexión con Brasil. ¿Qué fue lo que pasó? Uruguay, un país con excedente de energía. Brasil, un país con necesidad de energía. ¿Tá? ¿Qué pasó? El modelo de generadores privados en Brasil, el lobby de los generadores privados, es tan potente que no ha dejado finalizar la interconexión, hacer efectivos los acuerdos de interconexión. Primero fueron trancas técnicas, luego trancas políticas y hoy está todo trancado, no está funcionando. Bien. Hay un problema que me preocupa mucho, que es la construcción de tarifa técnica y la tarifa social y la política, pero quiero hacer una pequeña disquisición con respecto a lo que tú hablabas de los contratos. Yo tuve la oportunidad de revisar algún fallo del TCA con respecto a los contratos que hubo. De hecho, algo que no se sabe es que se aumentó el tiempo de arrendamiento justamente para que se puedan, en el Uruguay había un plazo máximo de 15 años, se llegó a 20 para que los molinos pudieran instalarse y arrendar ciertos campos. Lo que sabemos sí es que UTE llevó un proceso de aprendizaje. Sabemos que los primeros molinos más o menos y los primeros parques eólicos están cobrando a 90 y algo el megawatt y los más recientes a 60. Y se ha ido bajando y de hecho hoy cuando uno quiere ir a negociar con UTE una tarifa para que te compren a demanda o te compren permanente, la compra a demanda es a medida que yo genero tú me vas comprando y lo otro que no hemos podido lograr en Uruguay es lo que se llama mercado spot. El mercado spot es, bueno, Uruguay consume X cantidad de energía, me sobra otra cantidad de energía y esa cantidad de energía me la pueden comprar a un precio mayor, un precio menor y la puedo exportar
exportar. Hay una traba con el tema de la exportación de los privados de energía. Recién hemos transitado, Álvaro decía algo del tema monopólico, hemos transitado la desmonopolización de la producción energética, y eso fue muy bueno. Por ejemplo, en el caso del arroz, la producción de energía mediante el residuo del arroz, que es el casuyo, ha generado que las producciones sean más sustentables y ecológicamente más viables. Tenemos un problema con la potencia firme que se podría solucionar con la biomasa, y UTE no ha avanzado demasiado en ese punto, pero en lo que nos duele a todos nosotros, que es la construcción de la tarifa, UTE ha hecho las cosas bien. La tarifa de UTE podría haber bajado. UTE, de hecho, propone al Poder Ejecutivo tarifas menores que las que luego se fijan. Nosotros tenemos una construcción que se llama tarifa técnica, que es cuánto le cuesta a UTE generar la energía y a cuánto la vende para que haya un punto de equilibrio. Luego hay lo que se llama una tarifa social, con la cual estamos todos de acuerdo, que no es lo mismo, no es el mismo costo llevarle energía a Pocitos que a Niangapiré o a Bella Unión. Por lo cual, para que todos paguemos un kilowatt, porque el mega es la producción mayor, paguemos un mega más o menos parecido, hay una... Pero vamos al problema, que es la tarifa política. El problema es lo que viene después, la tarifa política, que ¿a dónde va? A rentas generales. Entonces, si vamos a analizar el porcentaje de cuánto pesa la tarifa técnica, cuánto pesa la tarifa social y cuánto pesa la tarifa política ha ganado terreno y se va un montón de plata para rentas generales de la producción de UTE y de las cosas que UTE está haciendo bien. José Luis. Sí, a mí me parece que hablar de una tarifa política significa de alguna manera desconocer también el rol de nuestras empresas públicas y el papel que necesariamente deben jugar. Bastante que nos ha costado defender a las empresas públicas para que cumplan justamente ese rol de inversión, ¿no? y además de desarrollo, como motor de desarrollo. Lo que quiero decir también es que hay que estar muy atentos. Yo veo con muy buenos ojos, obviamente, de que se abra la paramétrica y que se haga un estudio exhaustivo de realmente dónde están los costos. Pero también me parece que hay que tomar mucha atención en la toma de decisiones con respecto a en la compra-venta de energía, sobre todo cuando nosotros tenemos una represa tan importante que es binacional y que, como tú decías, no pasan las decisiones por UTE, pero sí tiene ese factor tan importante, porque muchas veces no tiene que ver con el excedente de agua, mayor capacidad de generación de energía, cuando es totalmente lo contrario. Es decir, cuando excede la cantidad de agua por razones de seguridad, incluso por un tema de desnivel para la producción de lo que son las turbinas de energía, supone que si tenés mayor cantidad de agua, tenés que producir a veces menos energía por una cuestión de desniveles y todo lo demás. Creo que eso también hay que dejarlo un poco claro a la gente, porque a veces nos encontramos con grandes inundaciones en todas las cuencas y en realidad lo que estamos haciendo es producir menos energía. Pero me parece que sí hay que tener mucha atención, mucho cuidado en las decisiones que se toman a la hora de vender o comprar energía, porque eso sí incide en los costos no solo de la producción, sino de la venta definitiva, ¿no? Verónica. Quería consultarte, porque hasta ahora lo que tenemos es un diagnóstico, ¿no? Esto es lo que está pasando y por esto no se nos han bajado las tarifas. Nos han mentido entonces, porque Casaravilla ha dicho varias veces en notas de prensa, cuando se le preguntaba ¿cuándo se va a ver reflejada la energía eólica en las tarifas? Y llegó a decir un fin de año, recuerdo el año pasado, supuestamente ya se iban a empezar a ver. Tú hoy acá dijiste nunca. Exacto. Más allá de ese diagnóstico que es bastante, un poco preocupante que ustedes hacen, ¿cuál es la receta en este marco de esos estudios que ustedes han hecho? ¿Cómo realmente se puede bajar la tarifa doméstica? A ver, hubo una cantidad de temas ahí que la verdad me gustaría meter mano en todos. Voy a empezar por el final y ya quiero ir desparramando hacia algún otro. Nosotros en base, claro, nosotros decíamos acá hay un problema de que la tarifa es injusta, es un problema de estructura. Sí. Eso es un cambio de fondo, es un cambio de reglamentación, de ley, es un cambio, una discusión mucho más macro. Nosotros ahora, por ejemplo, hacemos, es una de las cosas que vamos a presentar este viernes, una propuesta concreta. Concreta que, si bien no es el objetivo final, pero entendemos que es una propuesta que es, generando las condiciones necesarias y suficientes, se podría llevar adelante. Y es parte de la base de un concepto básico. Hoy la energía para nosotros es un derecho humano. Hoy es impensable la vida sin acceso a la energía. A ver, nadie duda, por ejemplo, que la leche es un producto básico, ¿no? De primera necesidad. Nadie lo pone en tela de discusión que la leche es un producto de primera necesidad. A nadie se le pasa por la cabeza decir, no, que la leche hay que ponerle IVA a la leche, un impuesto al consumo de la leche. No, porque en la lógica de garantizar el acceso a ese bien básico, se hace la quita de impuestos.
nosotros estamos convencidos que hay una franja, hay una porción del consumo eléctrico que es el básico y esencial, ¿tá?, para el desarrollo de la vida. Hoy una familia, es impensable el desarrollo de una familia cualquiera, en cualquier lugar del país, sin acceso a la energía eléctrica. Hay una porción que como derecho humano fundamental debe ser garantizada, y una forma de garantizarla es también bajando sus costos, exonerando del IVA a los primeros 200 kilovatios de energía eléctrica de la factura. ¿A todos? ¿A las dos mitades? A las 200... ¿O hablamos de la mitad residencial? Estoy hablando del consumo residencial, el indispensable para el desarrollo de la vida de una familia. Hoy, obviamente, la energía, hay varias cosas. Hay un consumo básico y un consumo que es suntuoso. No es lo mismo calentar agua para cocinar que calentar agua para calefaccionar una piscina. O sea, son dos consumos bien distintos. Nosotros entendemos que como Estado deberíamos tomar ese camino, ¿tá?, de entender, bueno, hoy por hoy el acceso a la energía es un derecho humano. ¿Hicieron cálculos? Sí, ¿En números cuánto deja de ganar el Estado si rebajan, le sacan el IVA a esos primeros 200? Hicimos los dos cálculos. ¿Cuánto la renuncia fiscal y cuánto impacta eso en la tarifa? Sí. Nosotros ¿Alguien tiene una tarifa por acá? ¿En alguna agenda o algo por casualidad? Qué lástima. Bueno, no, a ver, factura, nosotros entendimos que en los sectores, justamente, las familias que tienen de menores ingresos, esta medida lleva una rebaja de un 16% real, ¿no?, sobre la factura de UTE. ¿Tá? Un 16%, que si bien no es la panacea ni mucho menos, pero es una rebaja concreta e importante. Pero obviamente abarca a todos el consumo residencial, porque parte de un principio, de un precepto que tiene que ser que el acceso a la energía es un derecho humano. Ahora, ¿esos 200 lo calculás en base a qué? ¿Con qué haces con ese consumo de 200? ¿Te da para qué? Claro, a ver, el consumo promedio de los hogares uruguayos es 230 kilovatios mensuales. ¿Tá? Es el consumo promedio de los hogares. O sea, que está bien pensado. ¿Tá? Es el consumo promedio de 230 kilovatios. Como todo, promedio. Encontramos consumos muy elevados y consumos mucho más bajos. En promedio es en 230 kilovatios. Perfecto. Hacemos una pausa y seguimos con esta explicación. Dale, vamos. Todos estamos encantados. La votamos la propuesta, ¿no? Oigan. ¡Vos no! Pausa y ya venimos.